Bueno, muy buenos días a todos. Para nosotros es un placer tenerlos nuevamente en una nueva tertulia neuroquirúrgica. Hoy tenemos el placer de presentar al doctor Alberto Caballero. Él es médico de la Universidad de Antioquia. Él es neurocirujano de la Universidad Militar Nueva Granada. Él es fellow de neurocirugía endovascular del Instituto Neri de Buenos Aires. Adicionalmente, él es el fundador del servicio de neurocirugía endovascular del servicio de neurocirugía de aquí del Hospital Militar Central. Adicional, es miembro fundador del Colegio Colombiano Neurointervencionista. Tiene una maestría en salud digital de la OBS Business School en Barcelona, España. Y adicionalmente, pues él es director médico de Medint IA. Entonces, profe, para nosotros es un placer. Más de 15 años de experiencia, más de 15.000 procedimientos endovasculares. Y pues, profe, para nosotros es un placer tenerlo acá en nuestras tertulias y que nos permita, pues, escucharlo el día de hoy. Juan, muchas gracias. Gracias por la generosa presentación y buenos días a todos. Entonces, si estás de acuerdo, Juan, empezamos. Claro que sí, profe. Bueno, hoy hablaremos de malformación aneurismática de la vena de Galeno, una patología infrecuente, pero tan infrecuente como apasionante y y retadora desde muchos aspectos. Primero, el paciente. Por lo general estos pacientes son niños en mal estado general, con alto riesgo de muerte y secuelas neurológicas. Estos pacientes son retadores también para los sistemas de salud, porque por tratarse de una patología rara y compleja, son pocas las instituciones con el expertise para su manejo adecuado, requiriendo de traslados de estos pacientes en mal estado, y esto pone en estrés a los sistemas de salud con pocos recursos como el nuestro. Para las instituciones que lo tratan, requiere un equipo coordinado de intensivistas y cardiólogos pediatras, anestesiólogos, neurocirujanos en general y endovascular, además de contar con una adecuada sala de hemodinámica. Para el médico tratante también es un reto, porque requiere un conocimiento profundo de la anatomía cerebral y una correlación adecuada de la hemodinamia arterial y venosa cerebral con la hemodinamia cardíaca y hemodinamia general. Para el neurointervencionista, demanda una curva de aprendizaje ya realizada que permita aplicar eh, las técnicas de navegación endovascular en la tortuosa anatomía de esta patología, así como la combinación de abordajes, eh, como veremos en la charla. Lo más importante es que dependiendo de la severidad del shunt, cuando se toman las decisiones adecuadas, estos pacientes pueden tener una curación y una vida normal. Haremos un repaso breve de la definición, la historia, embriología, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento en los diferentes grupos etarios, teniendo como evidencia los reportes mundiales de esta patología, que no son los casos en un número como en otras patologías, son casos infrecuentes, y la experiencia propia también. Y por último, presentaremos un caso reciente en nuestra institución, muy ilustrativo, acerca del abordaje diagnóstico y terapéutico y su desenlace. Por favor, siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento, porque pues, esto se trata de una tertulia. Entonces, Juan, podemos continuar con el... Ok. Primero que todo, aclaremos, sé que en el auditorio hay gente en formación, hay personas en formación. Entonces, el aneurisma de la vena de Galeno, la malformación de la vena de Galeno y la malformación aneurismática de la vena de Galeno son la misma entidad, son la misma patología. Pero una malformación arteriovenosa cerebral que drena a la vena de Galeno es algo aparte. Su etiología, su embriología, sus consideraciones anatómicas y su fisiopatología son completamente diferentes. Entonces, como vemos, es una malformación vascular congénita que se da en aproximadamente 1 en cada 25.000
nacidos vivos. El efecto fisiopatológico principal es que persiste una comunicación anormal entre el sistema arterial y el sistema venoso. Hay un shunt, hay una malformación, hay una falta de involución eh, del sistema arterial que persiste conectado al sistema venoso cerebral profundo. ¿A cuál vena? A la vena precursora de la vena de Galeno. Si la puedes señalar, por favor, Juan. Ok, la vena precursora es la vena prosencefálica de Markowski, como estamos señalando con el apuntador. Esta vena prosencefálica media de Markowski embriológicamente debe tomar un curso hacia rostral hasta ubicarse en la posición del seno recto. Es decir, ella tiene una migración en el sentido de las manecillas del reloj. Esto no ocurre y ocurre un shunt, una comunicación anormal entre el sistema arterial y el sistema venoso que secundariamente dilata lo que sería la precursora de la vena de Galeno y se forma el aneurisma de la vena de Galeno. Pero como veremos más adelante, esto es diferente a una malformación arteriovenosa pial que drena la vena de Galeno. La primera descripción de una patología similar fue publicada en 1895 por Steinheil. No se consideraba una malformación de la vena de Galeno verdadera, por lo que les comento. Se cree que fue una malformación pial que drenaba la vena de Galeno. Pero más adelante, Baldry y Miller, en 1949, describieron dos pacientes que manejaron con ligaduras de la carótida externa y se considera que uno de estos pacientes sí presentaba una verdadera malformación aneurismática de la vena de Galeno. Por lo tanto, el primer caso reportado podremos decir que es desde 1949. En 1955 se describieron dos neonatos eh, y se encontró que la muerte por falla cardíaca, eh, pues no había alteración cardiovascular primaria y esto fue lo que les llamó la atención. Este es uno de los puntos más importantes que si aprendemos esto, habríamos ganado mucho en la comprensión de esta patología. La muerte de estos pacientes se da por falla cardíaca. Por falla cardíaca, ¿por qué? Por sobrecarga. Hay una comunicación anormal, entonces hay un shunt que pone a trabajar el corazón de estos bebés con un sobreesfuerzo que en última se descompensa y esta es la causa de su fallecimiento, la falla cardíaca. Gold y colaboradores en 1964 clasifican a los pacientes en tres grupos. Bueno, ahora veremos más adelante la clasificación, tanto por Yasser Hill como la clasificación que personalmente es la que más uso y me parece la más útil. Con respecto a los pacientes reportados por Hoffman en 1982, fue una serie de 29 pacientes, a los cuales 16 se llevó a manejo quirúrgico. Para su época fue la mayor serie de pacientes reportados y con una mortalidad del 56%. Ahí tuvieron como conclusión que pues, no se debía resecar la lesión, sino solamente ocluir sus aferencias. Esto fue, digamos, apenas se estaba comprendiendo bien mm, la patología, por eso pues tan alta mortalidad. Con los avances en las técnicas endovasculares, incluyendo avances en equipos de imagen e insumos como microcatéteres y microguías, se vio por el grupo de las Jaunias en el hospital de Bicêtre, que en realidad es uno de los grandes pioneros a nivel mundial en Francia, quien hizo inicialmente una clasificación detallada, hizo 36 pacientes por una ruta transfemoral
sin morbilidad, sin morbilidad y con una mortalidad del 13%. Entonces, el desarrollo embriológico de la vena de Galeno, em, sabemos que entre las semanas 6 y 10 hay el cierre de los neuroporos anterior y posterior, em, por unas arterias que son que hacen pues, la irrigación del telencéfalo, que son las arterias coroideas múltiples, y hay un drenaje que es la vena prosencefálica de Markowski, como les comenté. Como vemos, el sistema arterial y venoso están en íntimo contacto, pero esto debe involucionar y esto no ocurre. Esta involución no ocurre y es lo que lleva a que haya una persistencia en la comunicación entre el sistema arterial y venoso en estos niños. Entre las semanas 10 y 11 debe haber una maduración de la red arterial cortical y, como les contaba, debe haber una pérdida del rol central de las arterias coroideas. Em, debería haber una involución de las venas cerebrales internas em, y hay nuevamente la unión de los restos de la vena prosencefálica de Markowski y las venas cerebrales internas. Siguiente, por favor. Entonces, nuevamente, consiste en una presencia de una comunicación arteriovenosa entre las arterias coroideas y la vena prosencefálica de Markowski. Veremos también que no son solamente las arterias coroideas, sino eh, otras arterias de la circulación anterior, las que pueden nutrir esta malformación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el drenaje venoso, podemos tener múltiples variaciones, senos rectos hipoplásicos ausentes, senos falcinos múltiples. Es importante tener la claridad de que la presencia del seno recto no descarta la existencia de la malformación, porque pueden estar incluso las dos, pueden coexistir la vena prosencefálica de Markowski y el seno recto. Entonces, en la primera foto vemos una malformación arteriovenosa apial que puede tener drenaje a la vena de Galeno e incluso desarrollar secundario a este hiperflujo un aneurisma en la vena de Galeno. Pero la fisiopatología es completamente diferente, la presentación es diferente y las causas de morbilidad y de mortalidad de estos pacientes son diferentes a nuestros pacientes de malformación aneurismática que fallecen por falla cardíaca. Siguiente, por favor. Entonces, ya, las ionías, esta es la clasificación que desde mi punto de vista es la más práctica. Son básicamente dos tipos, un tipo mural y un tipo coroideo. El tipo mural es cuando la comunicación arteriovenosa es principalmente por fístulas, es decir, las arterias llegan directamente a la pared del saco venoso. Y en el tipo coroideo vemos que hay un nido que se interpone entre las aferencias arteriales y el drenaje venoso. Entonces, esto tiene implicaciones desde el punto de vista técnico endovascular eh, para su adecuado tratamiento, como veremos más adelante. Yassar-Gil las clasificó en cuatro. La tipo 1, en la cual hay una o más fístulas directas entre arteria pericallosa y las coroideas con la vena de Galeno. La tipo 2, tenemos una red tálamo perforante entre la vena de Galeno y las aferencias arteriales. Y en la tipo 3 hay múltiples conexiones fistulosas de diferentes vasos. Y la tipo 4 en realidad es una entidad diferente, por eso no me gusta esta clasificación, porque la tipo 4 habla de la malformación pial, que no tiene nada que ver con la malformación de la vena de Galeno. Entonces, nuevamente aquí recalcamos, esto es una malformación aneurismática de la vena de Galeno. Vemos, esta es una proyección lateral de la arteria vertebral izquierda, vemos la arteria basilar y vemos, ¿okay?,
estas arterias que estamos señalando son arterias talamoperforantes. Estas arterias salen de la bifurcación basilar en la fosa interpeduncular. Estas arterias talamoperforantes ingresan por la sustancia eh, perforada posterior y normalmente irrigan pues, el mesencéfalo y el tálamo, y hasta ahí llega su curso. Pero en esta patología ellas atraviesan el parénquima, llegan, pasan de la fosa interpeduncular a la cisterna cuadrigémina, atravesando el tallo cerebral, y se comunican con el remanente embrionario de la vena procencefálica de Markowski. Y comienza la dilatación venosa, comienza el hiperflujo eh, eh, redundante con precarga aumentada en el corazón de estos niños, comienza la hipertensión venosa cerebral secundaria a este hiperflujo de sangre arterial en el sistema venoso que no debería estar, y producto de esta eh, hipertensión venosa, lo que ocurre es una falta en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que aumenta la presión endocraneana, y este aneurisma de la vena de Galeno, eh, si alcanza un tamaño lo suficientemente grande, puede presionar los folículos cuadrigéminos y de esta forma ocasionar un cierre en el acueducto de Silvio y una hidrocefalia obstructiva. Entonces, la fisiopatología es, eh, es muy dinámica en estos niños, y hay que tratar de entender muy bien en cada niño qué es lo que está sucediendo para saber en qué momento intervenir y qué intervenir. Siguiente, por favor. Entonces, en la anterior veíamos una tipo mural. Recuerden que son fístulas directas de estas arterias al saco venoso. Y en este caso hay una interposición de un nido vascular entre la aferencia arterial y el sistema venoso. Esa es la coroidea. Siguiente, por favor. Estos son, esta es una malformación pial, que en realidad no tiene nada que ver fisiopatológicamente con el aneurisma de la vena de Galeno. Es lo que corresponde a la clasificación, a la número 4 en la clasificación de Yazarville. Siguiente, por favor. Entonces, como les he comentado hasta el momento, las manifestaciones son cardíacas y neurológicas, y la clínica depende de la edad de presentación del paciente. Normalmente, cuando se presenta en los neonatos, eh, hay una falla cardíaca ya manifiesta, hipertensión pulmonar y una falla sistémica multiorgánica producto de este remansamiento y de este aumento en la precarga cardíaca, lo que hace que haya una congestión venosa en la cava, congestión venosa hepática, y producto de la hipoperfusión, porque toda la sangre queda en el corazón derecho, eh, puede haber incluso también falla renal. Continuemos. Entonces, en lactantes es común la presencia de hidrocefalia, convulsiones, retraso en el desarrollo. En niños mayores ya va descendiendo la incidencia de falla cardíaca, pero aumenta las manifestaciones neurológicas como cefalea, hemorragia intracraneal. Como les comenté, pues la falla cardíaca fuera del periodo neonatal, su presentación es de leve a moderada, normalmente severa en los neonatos. Bueno, la malformación arteriovenosa de la vena de Galeno produce una conexión arteriovenosa de alto gasto y baja resistencia. Hay un aumento del volumen sanguíneo y la poscarga y un compromiso hasta del 80% del gasto cardíaco. Y es importante saber que en útero la placenta compite por el flujo de la malformación, haciendo que estos niños
además de todo eso, también puedan presentarse con retardo del crecimiento intrauterino. Siguiente. Bueno, como les comentaba, hay aumento del retorno venoso con hipertensión pulmonar. Puede haber una presencia del ductus, una persistencia del ductus arterial con aumento del retorno venoso, empeoramiento de la hipertensión pulmonar e incluso disminuyendo el flujo coronario. Hay un flujo retrógrado y puede haber lesión hepática y renal. Es importante que tengamos esto en cuenta para que comprendamos por, por qué se propuso la escala de Bicetre, que les mostraremos más adelante, que ha servido de base para un adecuado manejo de estos pacientes. Entonces, hay una dirección del flujo hacia medial del cerebro. Hay una persistencia del seno occipital y marginal con hipoplasia o trombosis de los senos yugulares, e incluso si la malformación tiene un flujo muy alto, puede haber congestión de las venas faciales. Y como les comentaba, puede desarrollarse hipertensión venosa con atrofia cerebral, lo que los autores anglosajones mencionan como melting brain, y puede haber la presencia de macrocránea también. Bueno, el diagnóstico temprano está relacionado a un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes se presentan en su periodo neonatal, significa que el shunt es muy alto. eh, y estos casos que son severos llevan a pérdida del parénquima cerebral de forma rápida y temprana. Em, los casos que inicialmente son neurológicamente normales, en el transcurso de su vida pueden presentar un deterioro producto de esta hipertensión venosa crónica, pueden presentar calcificaciones cerebrales, atrofia y epilepsia. Entonces, además de todo lo que les hemos comentado, el déficit, puede haber un déficit focal, producto de un robo vascular, retraso en el desarrollo, hidrocefalia que puede ser obstructiva o comunicante, y como les comentaba, en pacientes mayores, cefaleas, convulsiones y sangrados. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto al abordaje diagnóstico en los pacientes neonatos, es imprescindible un ecocardiograma, una función renal y hepática, y la ecografía transfontanelar es muy útil para evaluar los parénquimas, el parénquima cerebral, los ventrículos y la malformación como tal. Incluso se puede visualizar en la ecografía transfontanelar. Siguiente, por favor. Se debe hacer una resonancia que confirma el diagnóstico y valora si hay infartos y cómo está el parénquima cerebral. Es importante tener un electroencefalograma basal para descartar una actividad ictal no visualizada. Siguiente, por favor. Entonces vemos en este paciente con la letra B el aneurisma ya desarrollado, la compresión sobre los folículos cuadrigéminos con estenosis del acueducto, la dilatación de los ventrículos, y el sistema venoso prominente con sobrecarga. Siguiente, por favor. El TAC es útil para realizar el tamizaje. La angiografía convencional es el gold estándar, pero tenemos que tener presente el momento de la realización de la angiografía. Es decir, estos pacientes que pueden pesar 3 kilos no toleran y que ya tienen una injuria que puede ser subclínica sobre los riñones. No podemos hacer una angiografía convencional diagnóstica para después tratar. Por lo general, lo que yo prefiero es, si ha decidido hacer la angiografía, es porque ya voy con la intención en el mismo procedimiento de hacer por lo menos el primer abordaje terapéutico. Mientras menos medio de contraste sometamos a esos riñones, mucho mejor. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos en el asterisco la dilatación venosa, esta lesión hiperdensa con una hidrocefalia obstructiva secundaria.
Entonces, dentro de las diferentes estrategias de manejo están el manejo médico, endovascular y quirúrgica. Se- Normalmente se hace una combinación de ellas y sin individualizando cada paciente. Debe haber un equipo completamente coordinado entre los intensivistas, neurólogos, neurointervencionistas, neurocirujanos, cardiólogos, pediatras, etc. Siguiente, por favor. La meta del manejo médico es la estabilización hemodinámica. Como regla general, lo ideal es llevar estos pacientes, los neonatos que nacen con una falla cardíaca severa, lo ideal es llevar estos pacientes, según lo recomendado por las JONIAS, entre las 4 y 5 meses de vida, esperando a que haya una maduración del sistema arterial un poco mayor. En, en la práctica, eso sería lo ideal. En la práctica, me ha tocado intervenir los pacientes mucho antes por su severidad en el cuadro, o si ya están muy bien, los he intervenido incluso mucho después. No hay mayor, eh, digamos, premura en su tratamiento cuando la falla cardíaca está compensada. Entonces, con respecto al manejo médico, debemos tener en cuenta que el ductus arterioso persistente exacerba la hipoxemia. Hay diferentes opciones que utilizan los intensivistas, entre ellos pues, todos los fármacos diuréticos, neotrópicos y vasodilatadores. Y aquí es importante pues, que haya una correlación adecuada por parte de los cardiólogos eh, y del neurointervencionista, porque eh, por más medicamentos que traten de compensar la falla cardíaca, tenemos que tener presente que no hay una alteración primaria del corazón que esté llevando al paciente en falla cardíaca. Entonces, si bien se trata de llevar al paciente hasta los 4 o 5 meses, a veces es imposible porque el shunt está a nivel cerebral, entonces toca intervenir para que la falla cardíaca mejore. Y a veces lo que toca hacer es un cierre parcial de las aferencias, se deja al paciente que evolucione hasta los 4 o 5 meses y luego se puede terminar el tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo endovascular ha mejorado enormemente el pronóstico y la meta, como les comentaba, es restaurar el balance hemodinámico. No perseguimos una cura anatómica, aunque a veces se consigue, sino una cura fisiológica, que el paciente, su hemodinamia esté eh, con valores normales. Es importante tener en cuenta que el manejo endovascular es estadificado, es paso a paso. Evitar cambios rápidos, evita sangrados, evita el fenómeno de reperfusión, evita una trombosis venosa masiva y permite un balance hemodinámico gradual. La embolización parcial permite una disminución del flujo, un control de la falla cardíaca, minimizando riesgos. Entonces, el tiempo para la intervención es una decisión crítica. El pionero en esto, como les comenté, es la JONIAS y recomienda eh, llevar al paciente idealmente a los 4 a 5 meses. Eh, Esto maximiza la eficacia de la intervención y minimiza los riesgos al neurodesarrollo. Eh, Puede a veces no ser posible corregir la hidrocefalia con la embolización. Esto es importante tenerlo claro. La hidrocefalia, su manejo no depende de, de- del manejo neurointervencionista, sino es un manejo eminentemente neuroquirúrgico. Y estas secuelas pueden ser permanentes. Puede usarse un abordaje transvenoso o transarterial. Un momento, por favor. Puede usarse entonces, como les contaba, un abordaje transvenoso o transarterial. En lo personal, prefiero inicialmente, en la medida de lo posible, hacer un abordaje transarterial, disminuir la mayor cantidad de aferencias posibles de forma segura
y de acuerdo a la valoración hemodinámica del retorno venoso y su funcionalidad, entrar después por vía venosa y cerrar el aneurisma si es posible. Más adelante veremos en la ilustración del caso que les vamos a presentar cuál fue nuestra forma de pensar para decidir tratar y en qué momento tratar. Entonces, en los neonatos, las rutas de acceso pueden ser incluso por la arteria umbilical, puede haber un acceso femoral normal, un abordaje transvenoso como el que también les vamos a mostrar, e incluso puede haber el abordaje transyugular o transtorcular. Ingresar por la tórcula en estos pacientes en realidad es relativamente sencillo porque pues el cráneo todavía está en formación y el abordaje es directo a la tórcula. Eh, entonces la navegación no demanda una mayor habilidad técnica si se compara con el abordaje venoso desde el acceso femoral. Entonces, con respecto a los agentes embólicos, los dos preferidos son el N-butilcianoacrilalato. Para quienes no están familiarizados, esto es lo mismo que la gota mágica. Y su utilidad principal es en el caso de fístulas, porque este se solidifica muy rápido. Y, digamos, la piedra angular en la embolización de los nidos vasculares es el ónix, el etilvinilalcohol. Y también se usan los COIs de platino. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo quirúrgico ha dejado de ser la primera línea de tratamiento con el advenimiento de las técnicas endovasculares. Tiene un papel adyuvante importantísimo en el manejo de la hidrocefalia, la cual se debe manejar, si está presente, se debe manejar eh, o de forma simultánea o incluso antes de la intervención endovascular. Y se puede hacer por las técnicas que considere adecuado el equipo neuroquirúrgico, por una derivación tradicional o una tercer ventriculostomía endoscópica. Como les contaba, también pues, se realiza pueden estar en curso pues, la utilización de una ventana quirúrgica para el acceso transtorcular. Siguiente, por favor. Bueno, en los pacientes, en las pacientes gestantes, eh, en los cuales se evidencia en la ecografía de rutina que hay una malformación aneurismática de la vena de Galeno, se recomienda una resonancia fetal. Eh, Ahí puede haber una caracterización detallada de la lesión, visualizando la dilatación venosa posterior al tercer ventrículo. Y ya puede incluso valorar si hay una difusión cardíaca o si hay hidrocefalia en el feto. Siguiente, por favor. Entonces, es importante tener en cuenta tratar de evitar secuelas secundarias en el anteparto. Y el manejo del embarazo no es un manejo eminentemente obstétrico. Los criterios son obstétricos, no, la presencia de la malformación no indica que tenga que hacerse parto por cesárea o que haya que terminar el embarazo. Es decir, si se diagnostica preparto, la decisión de terminación del embarazo, los criterios son eminentemente obstétricos. Bueno, sabemos que la malformación asociada a falla cardíaca prenatal, su mortalidad aumenta, llega hasta el 80%. Y hay, por lo general, una presencia de daño cerebral severo, con una falla multiorgánica, pues, irreversible. En los neonatos, hay tres categorías de manejo en las que o se decide no ofrecer manejo endovascular, o se puede diferir, o requiere manejo endovascular de emergencia, como les presentaremos más adelante. Entonces, las categorías de, el manejo de estos neonatos dependen del grado de la manifestación cardíaca y sistémica. Si la sobrecarga cardíaca es leve, el manejo médico
como les comenté, lo que propende es por llevar a este paciente a los 4 o 5 meses, cuando el paciente ya ha ganado mayor peso, hay una maduración del sistema arterial y pues el procedimiento técnicamente es más fácil de realizar o menos difícil. Bueno, cuando hay un choque cardiogénico, una falla multiorgánica y daño cerebral, es mal pronóstico y en realidad, por lo general, no, no son candidatos a manejo endovascular. Bueno, la clasificación en los neonatos se utiliza el score de Bicetre, que es una propuesta de las Joniat, que tiene un puntaje de 21 puntos y se basa en la función cardíaca, hepática y renal. Cuando este score de Bicetre es menor a 8, se decide no dar manejo. Si es de 8 a 12, hay un manejo endovascular de emergencia, y si es mayor de 12, se da un manejo médico y manejo endovascular a los 4 o 5 meses. Pero esto es simplemente una guía. Como les comenté, a mí me ha tocado salirme de la guía. Es muy útil para clasificar los pacientes, para tener claro cuál es la meta a la que uno quiere llegar, pero a veces toca eh, abortar el plan terapéutico. Porque el paciente pues, no lo tolera y toca pues, asumir unos riesgos, eh, riesgo-beneficio, tratar al paciente mucho antes. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la clasificación de Bicetre. Entonces, evalúa función cardíaca, función cerebral, función respiratoria, función hepática y función renal. No vamos a hablar en este caso de esta escala, pero está disponible para todos, para que la estudien y la tengan presente. Bueno, esta escala entonces es útil para determinar el manejo y el tiempo neonatal. Como les comentaba, hay excepciones en el manejo en esta escala, y no solamente por estos reportes, sino en mi caso personal, muchas veces me salgo de esta propuesta terapéutica. Pero como dice al final de esta diapositiva, hay que guiarse por el core, pero individualizar a cada paciente. Bueno, con respecto al manejo de lactantes, esto depende de la edad, de la severidad y de la geografía del paciente. Em, Cuando son menores a 6 meses, esta es la ventana óptima para el manejo endovascular, tratando de evitar pues, la mayor cantidad de secuelas neurológicas posibles y de llevar eh, la hemodinamia ah, general a su estado normal. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas típicos en los lactantes son convulsiones, hidrocefalia y retraso en el neurodesarrollo. En este grupo etario ya no es tan común la falla cardíaca, aunque sí siempre hay una hiperdinamia cerebral. En estos, las manifestaciones son diferentes. Como les decía, la falla cardíaca puede presentarse, pero es menos severa que en los neonatos. Bueno, em, con respecto al manejo de estos pacientes, eh, la meta de la intervención es mejorar la calidad de vida, evitar eh, el desarrollo de complicaciones neurológicas irreversibles, y restaurar el equilibrio hemodinámico. La hidrocefalia, como les he comentado, es normalmente un fenómeno secundario, eh, pero su manejo puede presentarse al ocluir las aferencias arteriales y de esta forma disminuir el tamaño del aneurisma venoso, pero normalmente hay que manejar la hidrocefalia sin esperar a que esto ocurra. Si eso ocurre, magnífico, pero uno debe tener en cuenta que la hidrocefalia debe manejarse con los criterios neuroquirúrgicos usuales. Y hay que tener presente que hasta el 33% de los pacientes derivados pueden tener un deterioro neurológico. Siguiente, por favor.
Incluso hay pacientes que eh, tienen su malformación aneurismática de la vena de Galeno, llegan a la adultez sin saberlo y llegan a consulta en su etapa adulta por cefalea. Entonces, ahí en ese momento es difícil tomar la decisión de si tratar o no, porque el paciente no ha tenido falla cardíaca, ha tenido un desarrollo neurológico normal y en cualquier momento se le hace un TAC o una resonancia cerebral y se evidencia la presencia de una malformación aneurismática de la vena de Galeno, por lo general, pues, de bajo flujo. Entonces, es difícil la decisión de si tratar o no. Eh, la meta del manejo, ya sea conservador o quirúrgico, es prevenir el déficit neurológico y evitar el retraso del desarrollo por congestión venosa. Inicialmente se asumía que iba a haber una trombosis espontánea y se consideraba siempre el manejo conservador, pero vemos que en algunos casos es necesario eh, realizar el manejo de estos pacientes. Estos pacientes adultos usualmente se presentan por cefalea, congestión venosa, que no va, e hipertensión endocraniana que no va a resolver si no se trata la malformación. Entonces, si el paciente es asintomático, se debe discutir claramente los riesgos y beneficios con el paciente. Y en caso de manejo conservador, se debe haber un seguimiento neurológico y neuropsicológico estricto para evidenciar que no esté ocurriendo un deterioro neurológico. Siguiente, por favor. Bueno, eh, el manejo, antes de la terapia endovascular, el pronóstico era muy sombrío. Había series incluso que reportaban mortalidad del 100%, eh, pero pues con el advenimiento del manejo endovascular esto ha cambiado. Siguiente, por favor. Las Leonidas en la serie de mayor tamaño reportada, que fueron 233 pacientes, tuvo una mortalidad del 10,6% y por edad en neonatos del 52%, lactantes del 7% y en niños mayores no reportó mortalidad. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a este reporte, mm, neurológicamente normales, se encontró un 74%, un retraso moderado del 15% y un retraso severo del 10%. Y en una oclusión endovascular entre el 90 a 100% de la malformación solamente en el 55% de pacientes. Esto lo que nos dice es que no es necesario llevar a la cura anatómica, sino tener presente siempre una cura fisiológica. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí pues la revisión bibliográfica y queremos presentarle este caso. Un paciente de 1 año y 3 meses tratado muy recientemente en nuestro hospital de sexo masculino. Venía por seguimiento de pediatría por una supuesta dolicocefalia eh, y realizan estudios de extensión donde identifican la malformación de Galeno y nos interconsultan. No había antecedentes personales de relevancia, incluso su neurodesarrollo eh, fue normal. Lo único durante el examen físico, el examen neurológico normal, pero lo único durante el examen físico es un perímetro cefálico de 54 centímetros, o sea, en el percentil 99. Siguiente, por favor. Esta fue la resonancia en lateral y el corte axial en el que vemos eh, exacto, vemos la hipointensidad con la vena prosencefálica de Markovsky eh, persistente. No hay afortunadamente en este paciente obliteración del acueducto de Silvio con un desarrollo de hidrocefalia secundaria. Siguiente, por favor. Entonces, en este paciente la decisión que se tomó, hay
nos está mostrando el resto de imágenes, la decisión que se tomó fue intervenir porque el paciente, si bien tenía un examen neurológico normal, tiene una macrocránea y queremos evitar un retraso en el neurodesarrollo. Vemos la angioresonancia en la cual se ve pues la persistencia de la vena prosencefálica, la dilatación venosa y el shunt arteriovenoso, principalmente vemos la arteria pericallosa llegando al seno venoso y las arterias coroideas también llegando desde el sistema vertebrovascular. Eh, Fue valorado por cardiología pediátrica, se realizó un ecocardiograma en los cuales no encontraron, como es usual en estos pacientes, una patología cardíaca primaria. No había compromiso cardíaco, entonces eso pues era delectador también en el manejo de este paciente. Siguiente, por favor. Decidimos entonces realizar una primera angiografía cerebral en la cual evidenciábamos, en la anterior, por favor, evidenciamos la presencia de las arterias coroideas llegando al seno venoso y también la presencia de una fístula de las arterias pericallosas llegando al, al, a la bolsa, al aneurisma venoso. Siguiente, por favor. Ok, ahí vemos entonces la arteria pericallosa derecha llegando directamente al aneurisma venoso y las arterias coroideas. Es importante que tengamos presente eh, que muy tempranamente eh, ya se presenta la estructura venosa en la arteriografía cerebral, en la fase arterial. Esto indica una presencia de de una malformación de muy alto flujo. Siguiente, por favor. Entonces aquí ingresamos por la arteria vertebral izquierda y vemos la presencia de una fístula directa desde la arteria coroidea posterior al aneurisma venoso. Entonces, de esta forma estamos hablando ahí, ahí, de esta forma estamos hablando de una malformación aneurismática de la vena de Galeno de tipo mural, porque es una fístula directa al, al saco aneurismático. Decidimos entonces realizar la embolización, entrar inicialmente por la arteria coroidea. Aquí vemos el microcatéter. Y decidimos utilizar una técnica combinada con coils eh, y Onyx. Hacemos primero una canasta de coils sobre, específicamente en el punto de anastomosis en la arteria coroidea, entrando al saco venoso. Eh, Ahí embolizamos con coils y luego hacemos una embolización, solidificamos ese cast con Onyx hasta cerrar ese trayecto fistuloso. Es importante anotar que cuando hicimos esta primera embolización, cuando cerramos esta arteria, la frecuencia cardíaca del paciente que nunca estuvo en falla cardíaca bajó aproximadamente 8 latidos por minuto. Es decir, el corazón estaba trabajando con un sobreesfuerzo sin llegar a la falla cardíaca. Entonces, fue muy satisfactorio ver eso, que tan pronto cerramos esta fístula, bajó la frecuencia cardíaca. Realizamos entonces una segunda embolización en, en la cual decidimos ya entrar por la arteria pericallosa. Ahí estamos con el microcatéter, llegamos por la arteria pericallosa eh, hasta el sitio exacto de la comunicación entre la fístula de la arteria pericallosa y el aneurisma, y realizamos la misma técnica de embolización con coils y una oclusión de este cast con Onyx. En este momento, eh,
evidenciamos una disminución no tan marcada de la frecuencia cardíaca, pero vimos que cada vez el paciente estaba más estable desde el punto de vista hemodinámico. Y por último, decidimos realizar un tercer tiempo de embolización ya por vía venosa. Evaluamos bien el drenaje venoso y pues llegamos a la conclusión de que esta vena de Galeno, esta vena prosencefálica de Markowski en realidad no tenía función de drenaje venoso de las estructuras cerebrales profundas y decidimos realizar un cierre completo del aneurisma. Nos fuimos por vía venosa, ingresando por la vena yugular, el seno longitudinal y la vena prosencefálica hasta llegar al aneurisma venoso. Realizamos una oclusión con coils y pues el paciente se llevó a la UCI y al día siguiente vemos que el paciente presenta una hipodensidad en el tálamo derecho y un sangrado pequeño intraventricular izquierdo. Entonces lo que creemos es que hubo una oclusión, una migración retrógrada, una oclusión retrógrada de la vena talamostriada que no la embolizamos, pero al ocluirse el aneurisma venoso, hubo una trombosis retrógrada y se ocluyó esta vena talamostriada también, ocasionando ese infarto venoso pequeño en el tálamo derecho. El paciente presentaba una disminución en el hemicuerpo, en la fuerza del hemicuerpo izquierdo. Pero el paciente pues presentó una evolución favorable con resolución completa de su déficit motor que estaba en 4/5 y también mejoría imagenológica completa. Decidimos entonces realizar una angiografía de control eso fue el mes pasado, y vemos una resolución completa, ¿no? Y una restauración eh, total del flujo cerebral y del retorno venoso eh, por otras vías, mm, ya no por, eh, por la vena de Galeno, porque en realidad era no funcional. Listo, y vemos la ausencia anatómica incluso de la malformación. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Juan, por la ayuda con las diapositivas. Muchas gracias a todos por la asistencia. Sé que es un tema denso, eh, pero pues para mí es apasionante porque es un reto, no son pacientes fáciles de manejar, pero cuando se toman las decisiones adecuadas, los pacientes pueden ser curados y pueden tener una vida normal. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto. Profe Alberto Caballero, muchas gracias. Agradecer de antemano su asistencia a las tertulias. Sabemos y reconocemos de su recorrido, profe, en la neurocirugía endovascular, como pionero y como fundador del servicio de neurocirugía endovascular de nuestro hospital, profe. Dentro del público se encuentran otros docentes, otros especialistas. Damos paso para una sección de preguntas y quedamos atentos. Doctor Zorro tiene una pregunta. Doctor Zorro, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Doctor Caballero, muy buena la charla, la estaba escuchando con mucha atención, aprendí muchas cosas. Pues, de acuerdo, realmente esta patología ya no es patología de microcirugía, es una patología que le llega a los terapistas endovasculares, a veces nos llega a nosotros, pero nosotros lo referimos directamente al terapista endovascular. Hay muchas cosas también de manejos de malformaciones, de fístulas, se podrían hacer con radiocirugía, pero
para las malformaciones de la vena de Galeno. Nunca vi en mi entrenamiento con radiocirugía y creo que no hay ninguna indicación de tratamiento. El segundo punto que tengo es la hidrocefalia. En su experiencia o en la experiencia de ustedes, ¿qué prefieren? ¿Esperar el tratamiento de la malformación de la vena de Galeno o si hay que derivar al niño lo derivan, y si necesitan derivarlo, ¿qué prefieren? ¿Colocarle una válvula o una tercer ventriculostomía? Esa es una pregunta que dejo en el ambiente. Y otro cuestionamiento, alguna vez alguien me comentó o me mandó un artículo que estas malformaciones las estaban haciendo in útero, ¿sí? Que las estaban haciendo in útero. No sé si usted tenga algún conocimiento al respecto. Esos eran mis comentarios y mis preguntas. Muchas gracias. Doctor Zorro, un gusto saludarlo. Bueno, gracias por las preguntas. Nosotros, con respecto, sí, a la malformación de la vena de Galeno, ya está instaurado el manejo endovascular, es la primera línea. El manejo quirúrgico es un manejo adyuvante, sobre todo, como usted bien lo dice, en el caso de la hidrocefalia. eh, el, el- el criterio para el manejo de la hidrocefalia no depende de la embolización. No hay que esperar a que se haga la embolización para manejar la hidrocefalia. Si el paciente tiene una hidrocefalia y estamos tratando es un paciente neonatal y estamos tratando de llevarlo a los 4 o 5 meses, eh, y el paciente ya tiene una hidrocefalia, tratamos la hidrocefalia con los criterios del neurocirujano. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, secundario a la embolización, a los 4 o 5 meses, ese paciente involuciona el aneurisma y vemos que ya después no es dependiente, a largo plazo, no es dependiente de la válvula y se le puede retirar el sistema de derivación. Pero no hay que verlo o no hay que esperar que eso ocurra. El paciente tiene una hidrocefalia y lo tratamos. El manejo sobre si realizar tercer ventriculostomía endoscópica o una derivación ventrículo-peritoneal va a depender, pues, de la edad del paciente y depende de la anatomía, cómo se vea el paciente. A veces el aneurisma venoso es tan grande que está presionando completamente el tercer ventrículo, e ingresar con un endoscopio ahí a hacer la, la ruptura del piso del tercer ventrículo. No es sencillo. Entonces simplemente se decide hacer una derivación. Cuando esta hidrocefalia obstructiva, vemos que anatómicamente sí se puede hacer técnicamente por una tercer ventriculostomía endoscópica. La preferimos. Entonces se individualiza cada caso. Con respecto a las radiocirugías, completamente de acuerdo con usted. Eh, Usted que es radiocirujano, el concepto que tenemos los que no hacemos radiocirugía es que mientras menos flujo tenga una malformación, mejor actúa la radiocirugía. Y por lo general, estos son patologías con muy alto flujo. Entonces, la utilidad de la radiocirugía es prácticamente nula en estos casos. Y con respecto al manejo inútero, no he visto casos reportados con éxito para el manejo inútero de esta patología. Entonces, eso le puedo comentar acerca de sus preguntas. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. No sé si alguien más, el doctor Toro, el doctor Rojas, el doctor Vargas, ¿tiene alguna pregunta para el profe Alberto Caballero? Terminamos. No siendo más, profe, nuevamente agradecerle la charla, nuevamente agradecer la presentación del caso, profe, nuevamente reconocerle su recorrido y agradecerle pueda ser parte de nuestros docentes del servicio. El Hospital Militar siempre será su casa, profe. Estaremos atentos y seguiremos viéndonos y estamos en contacto.
acá en el servicio, profe. Muy amable. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la invitación, Fabián. Muchas gracias. Listo, profe. Cuídese. Muchas gracias. Hasta luego.